La Metamorfosis, libro séptimo. Resumen. Vamos a ello. Medea y Jasón, versos 1 a 158. El libro comienza con Jasón y los argonautas llegando a Cólquida, en busca del vellocino de oro. Medea, hija del rey Eetes, se enamora de Jasón apasionadamente, dividida entre su amor y su lealtad familiar. Eetes impone pruebas imposibles: domar toros que escupen fuego, sembrar dientes de dragón y enfrentar a los guerreros que nacen de ellos. Medea, usando su magia, ayuda a Jasón, le da hierbas para protegerlo del fuego y un brebaje para dormir al dragón que guarda el vellocino. Jasón triunfa y huyen juntos con el tesoro. No hay metamorfosis aquí, pero se establece el poder mágico de Medea. Medea y Esón, versos 159 a 296. Jasón pide a Medea rejuvenecer a su anciano padre, Esón. Medea realiza un ritual complejo. Invoca a las diosas nocturnas, recolecta hierbas mágicas y sacrifica ofrendas. Corta la garganta de Esón, drena su sangre vieja y la reemplaza con un elixir preparado con su magia. Esón rejuvenece, volviendo a la edad de su juventud. Medea y las hijas de Pelias, versos 297 a 349. Medea, para vengarse de Pelias, tío de Jasón que usurpó su trono, engaña a sus hijas. Les muestra su poder rejuveneciendo un carnero viejo. Lo corta, hierve sus restos con hierbas y lo devuelve joven. Convencidas, las hijas de Pelias cortan a su padre en pedazos esperando rejuvenecerlo. Pero Medea no usa su magia esta vez, dejando a Pelias muerto. No hay metamorfosis real aquí, solo un engaño que lleva a su asesinato. Medea y su huida, versos 350 a 424. Tras matar a Pelias, Medea huye en un carro alado tirado por dragones. Mientras vuela, pasa por lugares donde ocurrieron metamorfosis pasadas, como Cerambo en Grulla o las hijas de Orión en Cometas. Pero el texto no detalla nuevas transformaciones. Llega a Corinto, donde su historia con Jasón toma un giro trágico más adelante. Medea, Creteo y Jasón, versos 425 a 500. En Corinto, Jasón abandona a Medea por Creusa, hija del rey Creteo. Medea, furiosa, envía a Creusa una túnica envenenada como regalo de bodas. Al ponérsela, Creusa arde en llamas, y el fuego consume también a Creteo cuando intenta salvarla. Medea mata a sus propios hijos con Jasón y huye a Atenas en su carro alado. No hay metamorfosis aquí, solo venganza mortal. Egeo y Medea, versos 501 a 613. Medea llega a Atenas y se casa con Egeo, rey de la ciudad, quien no sabe de sus crímenes. Tiene un hijo con él, Medo. Cuando Teseo, hijo legítimo de Egeo, llega a Atenas, Medea intenta envenenarlo para asegurar la herencia de Medo. Egeo reconoce a Teseo por su espada y frustra el plan. Medea huye nuevamente, sin metamorfosis en este episodio. Teseo y Minos, versos 614 a 660. Minos, rey de Creta, busca vengar la muerte de su hijo Androgeo, atribuida a Egeo, y reúne aliados contra Atenas. Los reyes rechazan unirse a él, temiendo el poder de Teseo. No hay metamorfosis aquí, solo preparativos bélicos. Céfalo y Eaco, versos 661 a 758. Céfalo, enviado por Egeo, llega a Egina para pedir ayuda a Eaco contra Minos. Eaco relata cómo Juno castigó a Egina con una plaga por celos, matando a casi toda su población. Eaco suplicó a Júpiter, quien transformó hormigas en hombres, creando a los mirmidones, un nuevo pueblo para repoblar la isla. Céfalo y Procris, versos 759 a 866. Céfalo cuenta su trágica historia con Procris, su esposa. Tras un malentendido,
Procris pensó que Céfalo la engañaba con Aurora, se reconciliaron. Procris le dio una jabalina mágica que nunca fallaba. Más tarde, Céfalo, cazando, confundió a Procris con una presa entre los arbustos. Ella lo espiaba por celos y la mató con la jabalina. No hay metamorfosis aquí, solo una muerte trágica que cierra el libro. Conclusiones. El libro séptimo, con 866 versos, presenta solo 2 metamorfosis explícitas, un número menor comparado con otros libros, destacando el rejuvenecimiento de Esón y la creación de los mirmidones. Medea domina la narrativa con su magia y furia, pero sus actos más violentos, como los asesinatos de Pelias, Creusa y sus hijos, no implican transformaciones, sino muertes crudas. La segunda mitad introduce a Teseo y Céfalo, alejándose de las metamorfosis hacia relatos de intriga y tragedia personal. Ovidio equilibra lo mágico y lo épico con un tono que mezcla lo maravilloso, rejuvenecimiento, con lo sombrío, venganza y pérdida, conectando las hazañas heroicas del libro sexto con los conflictos familiares y amorosos que seguirán en el libro octavo. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse, así YouTube los notifica la próxima vez que suba un contenido como este. Hasta la próxima.